viendo que hubo cierta unión por intereses y objetivos claros que querían en ese entonces, no tenían en sí entonces una opinión vinculante de los Estados miembros para tomar en contra de, o si existía en ese momento que el acuerdo final entre todos, a pesar de que podría ser letra muerta por no ser vinculante, sí tenía en el fondo un objetivo. Radicaban todas estas iniciativas en la solidaridad hispanoamericana, en el sentimiento de la pertenencia a algo común. No podemos hablar de naciones antes de que éstas se crearan. Entre la independencia de México y 1865, por ejemplo, sus fronteras van a ir cambiando periódicamente. Hacia 1821-22 se separa de México Centroamérica, que a su vez se va a dividir en 5 estados pequeños. Del 46 al 48 pierde la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos, y un lustro después Estados Unidos le obliga la venta de la Mesilla, un territorio también en el norte particularmente fértil. Luego intervienen la reincorporación de Yucatán, un intento de centralismo del país, un centralismo federal ya para la época de Juárez, que es como en el momento en el que empieza a formarse la conciencia nacional. Pero durante este periodo, en el caso de México, es similar al de los otros países. No podemos hablar realmente de naciones, pero hay un sentimiento de pertenencia a un algo común. Por lo pronto, cosas que en otros lugares ocasionan guerras, aquí no existían. La diferencia entre idiomas o de culturas o de historias o religiones, ¿no es cierto? Todos esos elementos eran comunes para Hispanoamérica. Es en eso en lo que radica la fuerza, el empuje que tienen estas convocatorias. Obsérvese que entre 1821 y 1865 son numerosas, realmente tienen un lugar en la agenda de las relaciones exteriores de los países hispanoamericanos, ¿no? Todavía podemos percibir eso en la convocatoria integracionista de los latinoamericanos, ¿no? Periódicamente nos hacemos la esperanza de que ahora sí vamos a lograrlo. Esto ocurría con mayor propiedad, con un sentimiento de mayor arraigo en ese proyecto en el siglo XIX. Viendo que eran ideas que nacían de Bolívar, de consolidar en sí una propuesta que él tenía ya focalizada para lo que vendría siendo en ese entonces la Nueva Granada, si no me equivoco. Hoy día se llegó a materializar en el siglo XX, prácticamente en el siglo XIX, siglo XX, con Justo Arosemena. Tenían ese componente igual casi, porque fueron retomadas por él. Pero ¿qué buscaban estos penseres pensantes o estas personalidades del siglo XIX que hoy día estamos lejos de caer en llegar a consolidar como naciones una filosofía de estas? Sí. Habría que hacer una precisión respecto de Arosemena. Él tiene una comprensión, habría que decir, en el siglo de los constitucionalistas, él es uno de los más grandes. Y tiene una comprensión muy superior de los distintos niveles de gobierno. Entonces no hay contradicción, y ese es el objetivo de mi presentación mañana, no hay contradicción entre llevar a Panamá al nivel de Estado y el buscar que Colombia se convierta en una federación y que todo Hispanoamérica participe dentro de un organismo general. No, hay más bien una coherencia programática. Para él es claro que hay niveles de gobierno necesarios por la identidad, por la especificidad panameña, que es necesario en pro de la paz y del progreso, otorgarles de un sentido estatal, que se conviertan en un estado, que puedan gobernarse a sí mismos. En estos estados con particularidades muy definidas, es necesario que el gobierno esté cercano para su conocimiento y reacción más eficaz. Pero Colombia tiene
el país, Colombia de entonces, o Nueva Granada, tiene numerosas dificultades para ensamblar sus regiones. Es por eso que Arosemena promueve con éxito la conversión en una federación, ¿no? Que se respete la soberanía de los distintos integrantes, y él propone además algo que viene en la lógica que le acabo de mencionar, que se pueda reconstituir la Gran Colombia, la Colombia de Bolívar, porque respetando la soberanía de los estados, obviamente que se puede volver a reunir a estos estados dentro de una federación estable. La anfictionía, para todos los hispanoamericanos, sería otro nivel, un nivel de gobierno que simplemente se ocuparía de la defensa común, crear un mercado colectivo para los productos de todos los hispanoamericanos y tener un mecanismo de solución de controversias. Son requisitos mínimos para tener este organismo, y que se alimenta en los elementos comunes, ¿no? De raza, religión, idioma, costumbres, todos esos elementos que habían sido comunes, o grosso modo comunes, porque nunca hubo una homogeneidad durante la colonia, pero en los cuales habían referentes, por lo menos muy sólidos, comunes. Todos ellos iban a poder alimentar la creación de ese organismo general, ¿no es cierto?, que reuniera a estos tres niveles de gobierno. Pero entonces quiere decir que tampoco existía que fueran estados independientes autónomos en el fondo, sino que vivieran todos bajo un mismo paraguas. Exactamente, pero un poco a la manera, en el caso de las confederaciones, de unas Naciones Unidas completas, porque Naciones Unidas no ha podido consolidar su ejército. Sus ejércitos son misiones de paz sin verdadera capacidad militar, pero en la misma idea, ¿no es cierto? Son como Naciones Unidas hermanas, naciones hermanas, dotadas de un organismo que les permita tomar decisiones conjuntas sobre temas que les son muy importantes, pero no es afectar su soberanía. Cada uno de estos países se rige por sus propias constituciones, su soberanía. Y al interior de estos, en el caso de Colombia, existen regiones específicas que necesitan de gobierno propio. Véase el caso de Panamá y la propuesta de Arosemena en ese sentido, ¿no? ¿Tenía visualizado Arosemena en ese entonces que en algún momento de la vida Panamá se independizara, se separara, como algunos les dicen, de Colombia y ser un estado distinto a lo que se tenía pensado Bolívar, o también iba en la misma idea de Bolívar en este mismo orden? En realidad, Arosemena propone la alternativa a la separación. La alternativa a la separación es un Estado federal, Panamá, y Colombia una federación, pero Colombia decide, y esto ya no va a poder verlo Arosemena, decide adoptar una política centralista, y durante 7 años el representante, el gobernador, por así decirlo, de Panamá, no es panameño. Esto promueve un movimiento separatista. Arosemena lo sabía, lo había advertido. Era necesario dotar. Hay una frase interesante en Estado Federal de Panamá, una frase interesante sobre su modo de ver las cosas. Es necesario proporcionarle un gobierno a estas regiones que por su especificidad necesitan de tenerlo cerca. Y ese gobierno debe ser estatal, es decir, soberano. Es decir, tomar decisiones que son vinculantes, que son obligatorias para ellos, y no a regirse por un centro que desconoce de la realidad. Pero para eso era necesario reformar también el centro, que es lo que hace la Constitución de Río Negro, ¿no? Es por ello que entonces que ya él venía con su pensamiento de que Panamá fuera un estado soberano y que Panamá fuera más que todo federal. A raíz de esto se lo incluye en su obra. Sí. Sí. Lo sustenta a través de su obra de que era mejor que fuera un estado federal, un estado independiente, y no así una provincia más de Colombia. No, en realidad lo que yo intento explicar en mi conferencia es que la visión de Arosemena de la Confederación no está de ninguna manera en contradicción con la soberanía estatal de Panamá,
ni con la conversión de Panamá en una federación. En Colombia, conversión en una federación, sino que hay una coherencia programática entre todos esos. Incluso hay un elemento como de sistema que se ve en Arosemena. Al momento de proponer la conversión de Panamá en un Estado, él publica su obra maestra, el Estado Federal de Panamá. Y al momento de crearse el Congreso Americano de Lima, él publica en Lima, el 28 de octubre, su estudio sobre la idea de una Liga Americana, que es el que va a dar también los argumentos a esa asamblea para cómo constituir sus distintos productos, sus distintos tratados, ¿no es cierto? Hay esa coherencia perfecta, por así decir. Hay una consistencia en el pensamiento de Arosemena y que hace del Congreso de Panamá, el Congreso de Lima, el Congreso Americano de Lima de 1864-65, una especie de culminación de la obra constitucionalista de Arosemena. Hay como un círculo perfecto de desarrollo de esa idea, de esa percepción suya de cómo deben estructurarse los distintos niveles de gobernabilidad en América Latina.